Saludos, mi nombre es Samira Pozo y pertenezco al Instituto Superior Universitario Sucre, cursando el quinto semestre de la carrera de Contabilidad Superior. La materia es finanzas impartida por el economista Oswaldo Lor y el tema que les voy a hablar en este video es sobre el financiamiento y evaluación. Ahora bien, el presente capítulo es práctico y en la primera sección explicaremos y derivaremos el WACC, o también conocido como el costo promedio ponderado CCPP, este después de impuesto, y lo usaremos para evaluar un proyecto y negocio. En la sección 2 trabajaremos un problema de evaluación más complejo y realista. Y finalmente en la sección 3 abordaremos el método del valor presente ajustado. Sección 1. El costo promedio ponderado de capital después de impuestos. Ahora bien, para introducirnos mejor al tema vamos a hablar lo que es la estructura del capital. Este es como la empresa financia sus activos, es decir, sus operaciones y su crecimiento. Ahora, una empresa produce a través de sus activos y sus activos se dividen en dos, en corto plazo y largo plazo. En los de corto plazo están normalmente las necesidades operacionales de fondo o también como se le conoce con el nombre de capital de trabajo. Y también están los activos de largo plazo, en donde se encuentra la propiedad, planta y equipo. Ahora, revisando lo anterior, podemos decir que los activos se financian de deudas, que son los recursos que vienen de terceros, o a través de los recursos de los accionistas, que se le conoce como patrimonio, o también conocido como equity. Ahora, la suma de la deuda más el equity es igual al capital, y a través del capital es el medio por el cual se apalanca o se financian los activos. Ahora, tanto la deuda como el equity tienen un costo que lo representa con RD y R sub E correspondientemente. Entonces, para llegar al WACC se debe sumar el costo de la deuda más el costo del patrimonio afectados por sus ponderaciones. Ahora bien, esto quiere decir que la deuda y el equity van a tener un costo que se viene a representar para la deuda con R sub D y para el equity de R sub E. Ahora bien, para la deuda, su fórmula es el costo de la deuda R sub D, este por la ponderación que viene a ser la deuda dividido para el capital. Como ya habíamos visto, el capital es la suma de la deuda más el patrimonio, o también conocido como el equity. Ahora, para la fórmula del equity vamos a multiplicar R sub E, que viene a representar el costo del equity, por su ponderación, que viene a ser equity dividido para el capital. Como ya habíamos dicho, este es la deuda más el equity. Ahora, cabe resaltar que en el costo de la deuda falta un componente que viene a ser el 1 menos TC, en donde TC viene a ser la tasa marginal de impuestos corporativos, o también conocido como el impuesto a la renta. Entonces, cuando hablamos de 1 menos TC, hablamos del escudo fiscal. Ahora, resulta que cuando la empresa se endeuda, la deuda genera intereses, y estos intereses disminuyen la utilidad operacional antes de impuestos de una empresa. Por lo tanto, hacen que la empresa pague una menor cantidad de impuestos, lo que viene a ser 13% de los intereses pagados. Esto haría que el costo de la deuda fuera menor, reduciéndose en el porcentaje de la tasa de impuestos. Ahora, esto quedaría con un resultado de R sub D por 1 menos TC por la ponderación de deuda para la deuda más equity, más R sub E por la ponderación del costo del equity, que viene a ser equity dividido para la deuda más equity, dándonos la fórmula del WACC, o también conocido como el costo promedio ponderado del capital. Ahora, para completar mejor el tema, vamos a ponerlo en un ejemplo. El ejemplo de la corporación Sangría. Sangría es una compañía de Estados Unidos cuyos productos apuntan a promover el estilo de vida feliz y relajados. Ahora, calculemos el WACC de Sangría y sus balances de valor en libros y mercados son. Como podemos ver, esto se representa en millones de dólares según el valor de mercado de la corporación Sangría. Como podemos ver, tenemos un valor de activos de 1.250 y el total de capital que se divide en deuda más el patrimonio, con deuda 500 millones y patrimonio 750 millones de dólares, dándonos un resultado total de capital de 1.250 millones. Ahora bien, el costo de la deuda de Sangría R sub D, es decir, la tasa de impuestos del mercado sobre su deuda actual y sobre cualquier nuevo préstamo, es del 6%. Por otro lado, su costo de capital R sub E, es decir, la tasa de rendimiento esperada que demandan los inversionistas a las acciones de Sangría, es del 12,4%. El ejercicio también nos dice que Sangría es rentable y paga impuestos a la tasa marginal del 35%.
Esta tasa de impuestos es el elemento final en el cálculo del WACC de sangría y estos elementos se resumen de la siguiente manera. Costo de la deuda R sub D 0,06. Costo del capital propio R sub B 0,124. Tasa marginal de impuestos T sub C es de 0,35. Razón de endeudamiento que viene a ser la división de la deuda, 500 millones de dólares dividido para 1.250 millones representando el capital, dándonos un resultado del 0,4. Ahora, la razón del capital es el valor del equity, que viene a ser los 750 millones de dólares dividido para el capital de 1.250 millones de dólares, dándonos un resultado de 0,6. Ahora, el WACC de la compañía después de impuestos es igual a 0,06 por el 1 menos TC, que es la tasa marginal, representándose como 0,35, por el 0,4, que viene a ser la razón del endeudamiento, más el R sub E, que viene a ser el costo de capital propio de 0,124, por su ponderación, que viene a ser la razón del capital, 0,6. Esto es igual a 0,090 o también el 9%. Tal es la forma de calcular el costo promedio ponderado de capital que ahora vamos a ver cómo la utilizaría Sangría. El siguiente ejemplo nos dice que los enólogos de Sangría han propuesto invertir 12.5 millones de dólares en un nuevo proyecto de una trituradora perpetua que nunca se deprecia y generará una corriente permanente de ingresos y flujos de efectivo de 1.731 millones de dólares al año antes de impuestos. Ahora, el proyecto tiene un riesgo promedio, así que podemos usar el WACC. Entonces, el flujo de efectivo después de impuestos nos quedaría de la siguiente manera. Como el ejercicio ya nos da el flujo de efectivo antes de impuestos de 1.731 millones de dólares, a este tenemos que restarle el impuesto del 35% de la tasa marginal, que viene a ser el 0,606, dándonos un resultado de flujo de efectivo después de impuestos de 1.125 millones de dólares. Ahora, vamos a descontar los flujos de efectivo del proyecto usando el WACC de Sangría, en que el costo de la deuda se determina después de impuestos. El valor de los ahorros fiscales del interés se elige no como mayores flujos de efectivo después de impuestos, sino como una tasa de descuento más baja. Ahora, la trituradora genera flujos de efectivo perpetuos después de impuestos de un capital de 1.125 millones de dólares, como ya lo habíamos calculado. Así que su valor presente neto se calcula de la siguiente manera. Sumando la división del valor de flujos del efectivo después de impuestos que se generó, es decir, los 1.125 millones de dólares para el WACC, que viene a ser los 0,09 o el 9%. Esto le restamos la inversión inicial, como nos dice el ejercicio, que se invirtió 12,5 millones de dólares. Como podemos ver, tenemos un resultado de 0. Ahora, esto significa que un valor presente neto igual a 0 es una inversión apenas aceptable. Y nos dice que el flujo de efectivo anual de 1.125 millones de dólares al año significa una tasa de rendimiento del 9% sobre la inversión. Esto quiere decir lo que habíamos calculado. Los 1.125 dividido para los 12,5 millones nos da un resultado del 0,9, que es exactamente igual al WACC de Sangría. Ahora, si el valor presente neto del proyecto es exactamente 0, el rendimiento para los accionistas debe ser exactamente al costo de capital, que es 12,4%. Ahora, confirmamos que los accionistas de Sangría pueden anticipar un rendimiento del 12,4% sobre su inversión en el proyecto de la trituradora perpetua, como veremos a continuación en los siguientes cálculos. Supongamos que Sangría organiza este proyecto como una mini empresa, entonces su ganancia libre sería como se muestra a continuación. Como vemos en la tabla, este se representa en millones de dólares según el valor de mercado de la trituradora perpetua. Por un lado vemos el valor de activos de 12,5 dólares y por el otro lado vemos a la deuda con un valor de 5 dólares y al patrimonio con un valor de 7,5 dólares. Sumando estos dos valores nos da un valor total de capital de 12,5 dólares. Ahora, el ejercicio nos dice que multiplicando el precio actual de sus acciones de 7,50 dólares por 100 millones, que es la cantidad de acciones en circulación,
nos dice que la perspectiva futura de la empresa es buena, así que las acciones se negocian por arriba de su valor en libras, representándose a $7,50 contra $5 por acción. Ahora, a continuación, vamos a calcular el rendimiento esperado en dinero para los accionistas. Por ello, vamos a utilizar el interés después de impuestos, que se va a calcular el costo de la deuda por 1 menos la tasa marginal y por la deuda que vimos en el balance del valor del mercado. Al reemplazar los valores nos quedaría igual a 0,06 por 1 menos 0,35 por $5 que vimos en el balance. Esto nos daría un resultado de 0,195, que vamos a ocuparlo en el siguiente cálculo del ingreso esperado sobre el capital, que se calcula de la siguiente manera. Capital menos el interés después de impuestos, que viene a ser reemplazando los valores de 1.125 menos los $0,195 del interés después de impuestos, que viene a ser igual a 0,93. Esto nos quiere decir que las ganancias del proyecto son sensatas y perpetuas, así que la tasa de rendimiento esperada sobre el capital es igual al ingreso esperado del capital dividido entre el valor del capital. Entonces, ahora vamos a calcular el rendimiento esperado del capital, que viene a ser R sub E, y se calcula dividiendo el ingreso esperado sobre el capital para el valor del patrimonio. Reemplazando los valores viene a ser 0,93 para los $7,5 que vimos en el balance. Esto nos da un resultado de 0,124, o mejor dicho, los 12,4% que habíamos dicho que la empresa Sangría puede anticipar un rendimiento del 12,4% sobre su inversión en el proyecto de la trituradora perpetua. Y finalmente podemos decir que el rendimiento esperado sobre el capital se iguala al costo del capital, así que se entiende que el valor presente neto del proyecto sea 0. Sección 2. Valuación de negocios. Ahora mostraremos cómo se puede usar el WACC para evaluar una compañía y que se financia con una mezcla de deuda y capital, mientras se espera que la razón de endeudamiento siga siendo más o menos constante. Para ello pronostica que los flujos del efectivo de la compañía y los descuentos al valor presente. A continuación veremos un ejemplo según la evaluación del Río Corporation. El ejercicio nos dice que Sangría está tentada en adquirir Río Corporation, la cual se halla en la misma línea de negocios que Sangría, así que supondremos que comparte el mismo riesgo de negocios que Sangría y puede respaldar la misma razón de endeudamiento. Por lo tanto, podemos usar el WACC de Sangría. La primera tarea es pronosticar el flujo libre de efectivo FCF de Río. Esto nos dice que el flujo libre de efectivo es la cantidad de dinero que la empresa puede pagar a los inversionistas después de hacer todas las inversiones necesarias para su crecimiento. El flujo libre de efectivo se calcula suponiendo que la empresa se financia totalmente de capital. Y también nos dice que el descuento de los flujos libres de efectivo al WACC después de impuestos arroja el valor total de Río, es decir, deuda más capital. Para encontrar el valor de capital se tendrá que restar los 36 millones de deuda. Por último, el ejercicio nos dice que el flujo libre de efectivo de Río se calcula en la siguiente tabla como utilidades después de impuestos más depreciación menos inversión. Y por último, la inversión es el cambio bruto en activos fijos y capital de trabajo desde el año anterior, como lo veremos en el año número 1. Ahora, a continuación veremos de dónde salen estos datos en la tabla de evaluación de negocios. Como podemos ver en la tabla están los numerales de los indicadores del año más reciente, que en este caso va a ser el número 0, la proyección que vamos a hacer en este ejercicio de 1 a 7 años, y a continuación vemos como algunos numerales de los indicadores ya vienen proyectados por la empresa y como otros se calculan. Por ejemplo, en el numeral 3 de EBITDA se calcula ventas menos el costo de ventas. El numeral 5, utilidad antes de impuestos, se calcula restando el numeral 3 de EBITDA menos la depreciación. El numeral 7 de utilidades después de impuestos se calcula restando la utilidad antes de impuestos y los impuestos. Y finalmente, y el más importante, tenemos el numeral 10, que es el flujo libre de efectivo, que como ya habíamos visto su fórmula, se calcula de la siguiente manera. Utilidad después de impuestos más depreciación
menos inversión en activos fijos y menos la inversión en capital de trabajo. Ahora, ¿cómo es la proyección? Estamos haciendo del año 1, veremos cuáles son los datos para reemplazarlos en la fórmula. La utilidad después de impuestos tiene en el año 1 un valor de 8,7. El valor de la depreciación en el año 1 es de 9,9. El valor de la inversión en activos fijos es de 14,6 y se saca de la siguiente manera. A continuación vemos la segunda parte de la tabla en la cual vemos al final los activos fijos y capital de trabajo. En esta sección de activos fijos brutos vemos en el año 1 que es de 109,6 y del año más reciente es de 95,0. Restamos estos dos valores y nos va a dar el resultado de la inversión en activos fijos con un valor de 14,6. Ahora, para calcular la inversión en capital de trabajo que nos da aquí, como podemos ver en la tabla en el año 1, el 0,5, se realiza de la siguiente manera. Igualmente nos vamos a la segunda parte de la tabla, en donde vemos el capital neto de trabajo, igualmente en la sección de activos fijos y capital de trabajo. En el año 1 vemos que tiene el capital neto de trabajo un valor de 11,6 y en el año 0 tiene un valor de 11,1. Restando estos dos valores, 11,6 menos 11,1, nos da un valor de la inversión en capital de trabajo de 0,5. Y a continuación vamos a reemplazarlo en la fórmula. Ahora bien, FCF o flujos del efectivo viene a ser igual a utilidad después de impuestos con un valor de 8,7 más la depreciación con un valor de 9,9 menos la inversión en activos fijos que viene a ser los 100,9,6 menos 95,0. Esto menos la inversión en capital de trabajo que se viene restando el 11,6 menos el 11,1 y nos da un resultado de 3,5 millones de dólares. A continuación veremos la estimación del valor en el horizonte. En este caso usaremos el año 6 porque se espera que las ventas de Río vayan dejando de oscilar para llegar a un crecimiento estable de largo plazo a partir del año número 7. Para encontrar el valor presente de los flujos de efectivo del año 1 a 6, descontamos a un WACC del 9% que lo habíamos visto previamente. Ahora, para explicar un poco de la fórmula del valor presente, este va a ser igual a la suma del flujo libre de efectivo más el valor en el horizonte. Como podemos ver en la pantalla, se calcularía de la siguiente manera. Valor presente va a ser igual al flujo libre del efectivo del año número 1 dividido para 1 más el WACC. El WACC es el 9%, entonces 1 más el 9% viene a ser 1,09. A este le sumamos la división del flujo del efectivo del año 2 para el 1 más el WACC elevado al cuadrado y así sucesivamente hasta completar el año 6. Esto nos va a dar un resultado de 20,3 millones de dólares. Ahora necesitamos encontrar el valor de los flujos de efectivo desde el año 7 en adelante. Hay varias fórmulas o reglas prácticas para estimar el valor en el horizonte. Vamos a trabajar primero la fórmula de crecimiento constante, DCF. Esto requiere una proyección de flujo libre de efectivo para el año 7, que ya trabajamos en la columna final de la tabla que habíamos visto. Ahora, suponiendo una tasa de crecimiento de largo plazo de 3% al año, el flujo libre de efectivo es de 6,8 millones. Así que quedaría de la siguiente manera. Como podemos ver, el valor presente del horizonte viene a ser la división del flujo libre de efectivo del año número 7, que es 6,8, dividido para el WACC, que viene a ser el 9%, menos G, que en este caso viene a ser la proyección de crecimiento a largo plazo del 3%. Esto nos da un resultado de 113,4 millones de dólares. Ahora, el valor presente en el año 0 es igual a 1 dividido para 1,09 elevado a la sexta por el valor presente en el horizonte, que es 113,4 millones de dólares y nos da un resultado igual a 67,6 millones de dólares. Ahora todo lo que necesitamos para evaluar el negocio es el valor presente de la compañía, que este va a ser igual al valor presente de flujos del efectivo del año 1 a 6, más el valor presente del valor en el horizonte.
Entonces, reemplazando esta fórmula veremos que es 20.3 más los 67,6 y nos da un resultado igual a 87.9 millones de dólares. Entonces, finalmente podemos decir que este es el valor total de Río. Para encontrar el valor de capital, simplemente tenemos que restar el valor de la deuda, que era 36 millones de dólares. Entonces, valor total de capital que nos salió es 87.9 menos la deuda, que son los 36 millones de dólares. Esto nos da un resultado de 51.9 millones de dólares. Y para encontrar el valor por acción, lo dividimos entre el número total de acciones en circulación, que este viene a ser valor por acción igual a 51.9 millones que habíamos calculado dividido para el 1,5. Y esto nos da un resultado de 34,60 dólares por acción. Así que Sangría podría pagar hasta 34,60 dólares por acción de Río Corporation. Ahora, para finalizar, nos dice que si nuestra tarea es evaluar el capital de una empresa, hay una alternativa obvia al descuento de los flujos de efectivo de una compañía del WAC. Este sería el descuento de los flujos del efectivo al capital, después de intereses e impuestos, al costo del capital propio. Y esto se conoce como el método flujo a capital, que es el método que acabamos de utilizar. Ahora, si la razón de endeudamiento de la compañía es constante, el método flujo a capital debe arrojar la misma respuesta que el descuento de los flujos de efectivo de WAC y luego se restará la deuda, como lo habíamos hecho. En este caso habíamos restado la deuda de los 36 millones de dólares. Tercera y última sesión, valor presente ajustado. El valor presente ajustado no pretende capturar los impuestos u otros efectos del financiamiento en un WACC o en una tasa de descuento ajustado. Más bien, hace una serie de cálculos del valor presente. El primero establece un valor del caso base para el proyecto o empresa. La tasa de descuento para el valor del caso base es simplemente el costo de oportunidad del capital. Ahora, cuando se establece el valor del caso base, se rastrea el efecto secundario del financiamiento y se calcula el valor presente de su costo o beneficio para la empresa. Por último, se suman todos los valores presentes para estimar la contribución total del proyecto o valor de la empresa. Ahora, a continuación veremos cómo se calcula el valor presente ajustado. Este es igual al valor presente neto del caso base más la suma del valor presente de los efectos secundarios del financiamiento. Por lo tanto, a continuación haremos un ejercicio del valor presente ajustado para la trituradora perpetua, que es dentro de los ejercicios que ya habíamos visto. Entonces, comenzaremos mostrando que el valor presente ajustado es equivalente a descontar el WACC si partimos de los mismos supuestos sobre la política de endeudamiento. El primer paso será calcular el valor presente neto del caso base. Descontamos los flujos del efectivo del proyecto después de impuestos de 1.125 millones de dólares al costo de oportunidad del capital de 9,84% y restamos el desembolso de 12.5 millones. Los flujos de efectivo son una perpetuidad, por lo cual el valor presente neto del caso base es igual a los menos 12.5 más la división de 1.125 millones de dólares para el 9.84%, que nos da un resultado negativo de 1.067 millones de dólares. Así que el proyecto no valdría la pena si fuera a ser financiado todo por capital, pero en realidad conlleva una deuda por 5 millones de dólares a una tasa de préstamos del 6% que viene a representarse R sub D igual a 0,06 y una tasa de impuestos del 35% representándose T sub C igual a 0,35. Ahora, los ahorros fiscales son igual a 0,35 de la tasa marginal por 0,06 y por 5, que viene a ser de la deuda de 5 millones. Ahora, esto es igual a 0,105 o también 105.000 dólares. Ahora, a continuación nos haremos una pregunta de ¿cuánto valen estos ahorros fiscales? Si la empresa vuelve a equilibrar constantemente su deuda, descontaremos el rendimiento que es igual a 9.84%. Entonces, ahora calcularemos el valor presente de los ahorros fiscales por intereses o deuda rebalanceada. Esto nos quedaría igual a la división de 105.000, que fue de los ahorros fiscales anuales, dividido para el 9.84, que era el rendimiento, dándonos un resultado positivo de 1.067 millones de dólares.
Ahora sí vamos a calcular lo que es el valor presente ajustado, que es la suma del valor del caso base más el valor presente de los ahorros fiscales anuales, dándonos un resultado del valor presente ajustado de 0, ya que se está sumando el valor de menos 1.067 millones más 1.067 millones. Entonces, finalmente podemos decir que esta cantidad es exactamente la misma que obtuvimos con el descuento de un solo paso del WAC. Entonces, con esto finalizaríamos el video diciendo que la trituradora perpetua es un proyecto de equilibrio por cualquier método de evaluación, ya sea por el método de flujos de capital o el método de valor presente ajustado. Muchas gracias por la atención prestada.